Queridas alumnas y alumnos de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2 de la asignatura Historia para tercer grado. Mi nombre es Leslie Mendívil. Prepárense para conocer acerca de la forma de vida en Nueva España. Mi nombre es Cintia Luarte y soy la maestra de la asignatura Historia. En la sesión anterior vimos cómo fue el proceso de colonización y conformación de Nueva España. Así, supieron que desde el inicio, Hernán Cortés nombró a esta tierra Nueva España y que, posteriormente, por designio del rey Carlos I de España y V de Alemania, el nombre se oficializó, al igual que el cargo de gobernador para Cortés. De esta forma, autorizó que los demás conquistadores administraran una extensión de tierra e indígenas y recolectaran el tributo. Con la encomienda, se generan cambios en la estructura económica y política de Nueva España. También existen continuidades, pero eso lo descubriremos a lo largo de esta sesión. Algo muy importante que no deben olvidar es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si necesitan salir de casa, usen el cubrebocas correctamente, cubriendo nariz y boca, y mantengan una sana distancia entre las personas. Hoy en la sesión revisaremos la manera en que se administró el territorio de Nueva España y las formas de recolección de impuestos que establecieron los españoles a los indígenas. Es decir, aprenderán en qué consistió el sistema de encomienda y el tributo. Lo anterior les permitirá comprender las condiciones en las que vivían la mayor parte de la población indígena, como consecuencia de la conquista española. Antes de comenzar, les recomiendo que tengan cerca sus materiales de trabajo, libro de texto, cuaderno y bolígrafo para hacer anotaciones. Es momento de compartir una lectura. En esta ocasión se trata el tema del tributo. El texto es de Mercedes Serna y se titula Fray Toribio de Motolinía y la política colonial española, los tributos y las leyes nuevas. La empresa providencial de la conquista y el recuerdo al buen caballero y venturoso capitán Hernando Cortés conforman temáticamente la epístola proemial de la historia de los indios de la Nueva España, de Fray Toribio de Paredes, así como la historia de los pueblos precolombinos mexicas. Motolinía o Toribio de Benavente o Paredes seguidamente pasará a arremeter contra los tributos que pesan sobre los indios. De esta manera, ya en el Tratado Primero, hará mención de las plagas que asolaron a las poblaciones amerindias tras la llegada de los españoles. A las tres primeras, la peste y el sarampión, las muertes ocasionadas por las guerras y el hambre, llega la cuarta, esto es, la de los estancieros y negros que los conquistadores pusieron para cobrar los tributos. Así, explica nuestro cronista, el poder abusivo de tales hombres. En los años primeros, eran tan absolutos estos calpixques que el maltratar a los indios y encargarlos y enviarlos lejos de su tierra y darles otros muchos trabajos, que muchos indios murieron por su causa y a sus manos. ¿Qué es lo peor? La quinta plaga es la de los grandes tributos, descrita por el cronista con un tono de denuncia. La quinta plaga fue de los grandes tributos y servicios que los indios hacían, porque como los indios tenían en los templos de los ídolos y en poder de los señores y principales y en muchas sepulturas, gran cantidad de oro recogido de muchos años, comenzaron a sacar de ellos grandes tributos. Y los indios, con el gran temor que cobraron a los españoles del tiempo de la guerra, daban cuanto tenían. Más, como los tributos eran tan continuos que comúnmente son de 80 en 80 días. Para poderlos cumplir, vendían los hijos y las tierras a los mercaderes, y faltando de cumplir el tributo, hartos murieron por ello, unos con tormento y otros en prisiones crueles, porque los trataban bestialmente y los estimaban en menos que a sus bestias. Hasta aquí la lectura. ¿Qué relación tiene el tributo con el sistema de encomienda? ¿Cómo definirían las condiciones en que se encontraban los indígenas que describe Motolinía? Es impresionante el maltrato que padecieron los pueblos indígenas, maestra. Espero que la historia nos ayude a no repetir estas actitudes y a tener conciencia que todas las personas somos iguales en dignidad y derecho. Tu reflexión es un asunto que amerita todo nuestro esfuerzo y dedicación.
Pero para ir descubriendo la manera en la que los españoles administraron Nueva España después de la conquista, les presento la siguiente diapositiva. ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué hacen los protagonistas? ¿Qué personajes suponen están representados? ¿A qué época de la historia de México creen que corresponde la escena? Son dos españoles a caballo, seguidos por un grupo de esclavos indígenas, en los primeros años después de la conquista. De acuerdo, pero vamos por partes. Se ve un paisaje montañoso, transitado por dos hombres barbados a caballo y un grupo de hombres a pie. Los primeros visten camisa y pantalón, llevan casco o sombrero. Uno de ellos porta un estandarte. El grupo que va detrás carga bultos y portan taparrabos y una manta que cubre su cuerpo. Los hombres a caballo están al frente como guías del grupo que va a pie. Llevan posiblemente las pertenencias de los señores barbados. La escena posiblemente representa a conquistadores españoles e indígenas conquistados, es decir, encomenderos y encomendados. Si es así, la imagen hace alusión a la época colonial y se relaciona con el tema que revisaremos el día de hoy, el sistema de la encomienda. Pero, ¿por qué se instauró la encomienda en Nueva España? Bien, comencemos a disipar esta duda. Al término de la conquista de Tenochtitlan, los españoles, comandados por Hernán Cortés, se repartieron las riquezas que obtuvieron de los pueblos mesoamericanos, principalmente los metales preciosos como el oro y la plata. Este reparto se hizo de acuerdo al rango y al mérito del conquistador realizado durante la campaña de guerra y sometimiento a los indígenas. Sin embargo, el 20% del obtenido, que se denominaba quinto real, era para la corona española. ¿Lo sabían? Debido a la ambición de los conquistadores por obtener más riqueza y a que el oro comenzó a agotarse, propusieron repartirse los señoríos indios. Por tanto, los conquistadores empezaron a presionar a Cortés hasta que éste accedió a sus peticiones. Así se instauró la encomienda. Ahora profundizaremos en qué consistía este sistema, quiénes participaban y qué función desempeñaban en la encomienda, para quién era lo recaudado, con qué se cubría el impuesto, entre otras interrogantes necesarias para comprender la temática. Es momento de invitarlos a ver el siguiente video que contribuye a entender la encomienda y el tributo. Acompáñenos. Después de la conquista, los españoles sencillamente se repartieron los diferentes señoríos, reinos o altépetl que existían en Mesoamérica, se los repartieron entre los diferentes conquistadores en este sistema llamado de la encomienda. Y pues como acabo de mencionar, no era el encomendero el encargado de darles directamente latigazos a los indios para ponerlos a trabajar. Sencillamente el encomendero llegaba a un acuerdo con el tlatoani o gobernador de cada uno de estos señoríos, de cuál iba a ser el tributo que iba a percibir de cada uno de estos señoríos. Tributo en oro, en plata, tributo en productos agrícolas, en ropa, tributo en trabajo, tributo también hasta en esclavos o supuestamente esclavos indígenas, pero esto se arreglaba, era un arreglo directo entre el encomendero y los señores indígenas, algunos de los cuales pues, sí fueron reemplazados o asesinados durante la conquista, pero aquellos que se sometieron de manera pacífica, allí quedaron en su lugar. Y aún en los casos en que los señores indígenas fueron asesinados o murieron durante la guerra de conquista o murieron por las epidemias, fueron reemplazados por sus hermanos, por sus hijos, por otros señores indígenas pertenecientes a los linajes gobernantes, pertenecientes a la nobleza indígena que fue respetada por los españoles. Ahora bien, insisto, esta no fue una política deliberada
maquiavélica de los españoles. Este fue para ellos una manera normal de proceder y de esta manera se habla de dominio indirecto, porque los españoles dominaban y explotaban a los campesinos indígenas a través de sus propias autoridades indígenas que siguieron en sus puestos. Hernán Cortés respetó la estructura administrativa que tenían los pueblos indígenas en el tributo. El encomendero era el encargado de administrar los tributos de diferentes pueblos indígenas. Los caciques, por su parte, los recolectaban directamente de los pueblos y mantenían la paz en sus comunidades. Generalmente eran indígenas de linaje noble. También gozaban de los privilegios que los colocaban por encima de los demás indígenas, pues conservaron la exención de impuestos, la autoridad y la jurisdicción de sus pueblos. Igualmente, apoyaban a los doctrineros, facilitando su labor en el proceso de evangelización. Tanto la sociedad española como la sociedad indígena eran sociedades tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Sociedades donde los campesinos comunes, por tener derecho de trabajar sus propias tierras y subsistir, le pagaban un tributo a sus señores llamados señores feudales. Ambas sociedades eran sociedades tributarias y esto pues realmente fue un hecho que facilitó en cierta medida la conquista. El sistema como tal no fue alterado. Un sistema tributario fue sustituido por otro. Los indios, al menos eso pensaron en un primer momento, en lugar de seguir tributando a sus propios señores y a Moctezuma, ahora le iban a seguir tributando a sus propios señores y a Carlos V. Le iban a seguir tributando a Carlos V a través de estos nuevos dominadores que iban a tener, que son los conquistadores españoles que habían recibido uno o varios pueblos de indios como encomiendas. Estos conquistadores reciben el nombre de encomenderos, que reciben el tributo de los pueblos encomendados. Por lo que vengo diciendo, pues queda claro que estos encomenderos no recibían indios a lo loco. No es que recibieran 10 indios, 100 indios, 1000 indios, no. Lo que recibían era un señorío indígena como tal. Recibían un señorío, reino o altépetl, que en español recibía el nombre de pueblo. Este pueblo ya estaba acostumbrado, ya tenía su propio sistema tributario, que en un primer momento los indígenas podían pensar que el sistema no iba a cambiar mucho. Fue cambiando, efectivamente, poco a poco. Había productos que no les interesaban mucho a los españoles, que no podían vender con facilidad. Lo que más les interesaba en lo inmediato era el oro, la plata, productos agrícolas para vivir ellos mismos, para comer, ropa. Para los españoles, la conquista espiritual fue igual de relevante que la militar. Desde el principio, los conquistadores destruyeron las estatuas de los dioses y templos. Además, quemaron los códices que encontraron porque los consideraban paganos, pretendiendo así borrar la historia y la visión religiosa de los indígenas. Un elemento importante para el proceso de evangelización fue la educación sistemática de los niños indígenas hijos de nobles. En 1524, Cortés mandó al Colegio de San Francisco a todos los hijos de los nobles que vivían a 20 leguas, es decir, 83.8 kilómetros a la redonda de la Ciudad de México. En los atrios de los conventos no solamente les enseñaban muchos elementos de la religión católica, sino también a tocar instrumentos religiosos católicos, a seguir practicando sus artes y artesanías, o sea, pinturas, esculturas, arte plumaria, pero con temática católica. También les fueron enseñando a diferentes oficios de los españoles, y a la crianza de huertas y de animales que habían traído los españoles.
La conquista dio lugar a leyendas que forman parte de nuestra cultura. Una de ellas es la de la Casa Colorada. Cuenta la leyenda que mientras los españoles destruían Tenochtitlan, Hernán Cortés vivía en una casa en Coyoacán con su esposa, doña Catalina Juárez Marcaida. Se dice que ella lloraba a diario y rezaba en un altar que se encontraba en la casa, pues sentía celos de la Malinche y de algunas mujeres más. Según la leyenda, un día Cortés, ya harto de las lágrimas y los celos de su mujer, la ahorcó y la enterró en los jardines. La casa aún se conserva y el jardín donde Cortés enterró a su mujer es lo que hoy se conoce como la Plaza de la Conchita en la Ciudad de México. Se cuenta que algunas personas han visto al fantasma de doña Catalina deambulando por el jardín de la Conchita. ¿Qué otras leyendas conoces? Sin duda, la conquista modificó las relaciones de poder del mundo prehispánico e inició un cambio en el ámbito cultural con la imposición de la religión católica. No obstante, la entrega de tributos en trabajo y especie, los privilegios de los nobles, las costumbres cotidianas e incluso la devoción a los antiguos dioses siguieron formando parte de la vida cotidiana de los indígenas durante buena parte del siglo XVI. Ahora sabemos que la encomienda consistió en repartir señoríos a los conquistadores, a quienes se les denominaba encomenderos. Los encomenderos recibían del señorío una renta o tributo que podría cubrirse con metales preciosos, leña, vestido, productos agrícolas o mano de obra. Los encomenderos conservaban gran parte del tributo para sí y una porción era para la corona. El compromiso que los encomenderos tenían era proteger al señorío y evangelizarlo con la indispensable ayuda del gobernador del pueblo. Los encargados de recopilar y entregar el tributo a los conquistadores eran los gobernantes de los pueblos, llamados caciques. Veamos un códice que da cuenta del tributo pagado en exceso a los encomenderos por el pueblo aliado de Cortés en la conquista Huejotzingo. De acuerdo con la descripción que se hace en la página electrónica de la Biblioteca Digital Mundial, al Códice Huejotzingo es un documento que consta de 8 páginas de papel amate, fabricado en Mesoamérica. Ejemplo y testimonio de un caso legal contra los representantes del gobierno colonial en Nueva España, 10 años después de la conquista española. Recordemos que en 1521, los indios nahuas de la ciudad de Huejotzingo fueron los aliados del conquistador español Hernando Cortés y se enfrentaron contra el Imperio Azteca. Tras la conquista, las gentes de Huejotzingo pasaron a formar parte de los señoríos de Cortés. Durante 1529-1530, cuando Cortés se encontraba fuera del país, los administradores coloniales españoles intervinieron en las actividades diarias de la comunidad y obligaron a los nahuas a pagar impuestos excesivos en forma de bienes y servicios. Cuando Cortés volvió, los nahuas se unieron a él en un caso legal contra los abusos de los administradores españoles. Los demandantes tuvieron éxito en su demanda en México y también, más tarde, cuando se juzgó de nuevo en España. El registro muestra, en un documento descubierto en las colecciones de la Biblioteca del Congreso, que en 1538 el rey Carlos de España estuvo de acuerdo con el juicio contra los administradores españoles y ordenó que 2/3 de todos los tributos recogidos fueran devueltos a las gentes de Huejotzingo. ¿Qué te pareció la descripción? Interesante, ¿no? Con ello, se comprueba que hubo abuso por parte de ciertos encomenderos, incluso de reinos afines a los conquistadores. Afortunadamente, el juicio determinó que el tributo era injusto y el señorío Huejotzinca recobró las pertenencias que habían pagado de más. ¿Qué información les brindó la descripción del Códice Huejotzingo para comprender la función de la encomienda y el tributo en Nueva España? Resulta claro
que Cortés, como gobernador, debía controlar y administrar el territorio de Nueva España. Además, organizar el cobro del tributo y garantizar la evangelización de los indios, compromiso adquirido con la corona española. El sistema de encomienda le posibilitó alcanzar dichos objetivos en el vasto territorio que acababa de conquistar. Además, la encomienda representó la solución a las demandas de los conquistadores españoles que exigían ser recompensados por su participación en la guerra. Por tanto, se puede afirmar que la encomienda se adaptó a la necesidad de mantener el control económico y político. Por un lado, se le daba al encomendero el permiso para explotar la tierra, el derecho sobre el trabajo de los indígenas y, lo más importante, el cobro del tributo, que ya dijimos que podía ser en especie o con fuerza de trabajo. A cambio, el conquistador se comprometía a enseñar la religión católica y dar protección al señorío. De esta forma, Cortés aseguró la lealtad de los encomenderos y también mantenerlos en calma. Respecto del tributo de indios, el investigador social Aaron Pollack afirma que nació como una fuente de ingresos para el rey de Castilla, proveniente de su dominio señorial, pero también como mecanismo para demostrar que los indios eran vasallos de él y no de los conquistadores. Con ello, la corona pretendía también evitar el maltrato por parte de los encomenderos o caciques. Sin embargo, de acuerdo con Motolinía, los caciques o estancieros y negros que los conquistadores pusieron para cobrar los tributos abusaban física y económicamente de los indígenas. Existen relatos que afirman que eran obligados a jornadas de trabajo extenuantes, sin recibir pago alguno, con alimento racionado y muchas veces lejos de su familia, y que si protestaban eran severamente castigados, incluso ahorcados. En este mural, que se encuentra en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Diego Rivera representó las difíciles condiciones de vida de los indígenas durante la colonia. Estamos por llegar al cierre. Como se dieron cuenta, en esta sesión empleamos diversas fuentes de información histórica para indagar acerca del tributo y la encomienda en Nueva España. Descubrimos que la causa para instaurar la encomienda fue evitar el descontento de los conquistadores, a quienes se les otorgó como pago a su participación en la guerra y campaña de sometimientos de los pueblos de indios. Así, la encomienda sirvió para mantener en calma a los conquistadores. Sabemos que la encomienda funcionó para controlar y administrar los señoríos y beneficiarse económicamente con el cobro del tributo, que incluía productos y mano de obra para los indígenas. Queda claro que el tributo tiene su antecedente en el impuesto que los pueblos indígenas debían pagar a los grupos que los dominaban. Por tanto, se puede afirmar que una continuidad de las sociedades de Nueva España y del México antiguo es que eran sociedades tributarias. Así, el sistema de tributo del México antiguo se mantuvo para asegurar el pago y el control de los señoríos. Por otra parte, supimos que como consecuencia de la denuncia de abusos que sufrían los indígenas por parte de los caciques para recaudar el tributo, la corona española demandó la moderación en la explotación de los naturales encomendados con la promulgación de leyes nuevas a mediados del siglo XVI. De esta forma, el sistema, que benefició principalmente a los conquistadores españoles, se debilitó porque la corona reguló el tributo que recibirían los encomenderos y prohibió el maltrato a los indígenas. Con la información recopilada en esta sesión, pueden contestar y complementar la respuesta a la interrogante inicial. ¿En qué condiciones consideran que se encontraban los indígenas en el sistema de encomienda? También pueden aventurarse a explicar cómo se relaciona el relato de Motolinía con la encomienda. Por ejemplo, podemos suponer que las denuncias de maltrato, como la del fraile Toribio de Paredes o Benavente, contribuyeron a que la corona emitiera las nuevas leyes en Nueva España.
ya que, como aseguraba, las condiciones en que vivían los indios iban en contra del proyecto evangelizador propuesto por los franciscanos. Para concluir, les tenemos un reto. Investiguen en su libro de texto o, si les es posible, en internet las definiciones de encomienda y tributo y elaboren fichas de trabajo que les permitan recordar lo aprendido el día de hoy. Pueden ilustrar con imágenes de su libro de texto o, si fuera el caso, con las ilustraciones de códices que puedan consultar vía internet. Para ampliar más sus conocimientos sobre este tema del México colonial, pueden revisar el material documental y visual que les ofrece su libro de texto de tercer grado de secundaria y pedir apoyo a sus maestros. ¡Listo! Terminamos. Pero aún tendremos más encuentros para seguir explorando sobre el desarrollo político, económico, cultural y social de México. ¡Nos vemos pronto!